Hay otro rescate cultural también que quisiera tocar con usted, embajador, y es este homenaje que se ha dado hace pocos días, exactamente el día de ayer, si no me equivoco, usted nos ratificará los 190 años del nacimiento de Ricardo Palma. Y ha habido un conversatorio organizado por la Fundación Ricardo Palma, que entendemos usted en su momento fue presidente de la fundación y que ahora la está dirigiendo otro embajador, me estamos refiriendo al embajador Carlos Alberto Irigoyen, y ahí tenemos junto a nuestra, en pantalla tenemos junto a nosotros el flyer de invitación de este conversatorio en la que usted ha tenido participación. Presidente emérito de la Fundación, anuncian para el martes 7 a las 7 de la noche, ha sido el día de ayer, de manera que es oportuno conversar sobre la trascendencia de Ricardo Palma en las letras peruanas y cuál es la vigencia a 190 años que se recuerda el nacimiento de Ricardo Palma, embajador. Sí, muchas gracias por tocar este tema. Efectivamente, ayer hemos tenido un conversatorio que, por el interés que despertaron los temas abordados, se fue ampliando, pero sabemos que necesariamente todo tiene que llegar a un fin. Yo soy en este momento presidente emérito. Yo presidí durante 5 años la fundación y yo creo que debe haber una renovación de cargos, de funciones, porque bueno, yo no soy partidario de que nadie se atornille, ¿no? Como se dice, quien quiere quedarse ahí años. Y al presentar mi renuncia fue elegido como presidente de un diplomático muy distinguido, como escritor, como poeta, y sobre todo los temas culturales, que es Carlos Alberto Irigoyen. Aquí en esta conferencia se tocaron puntos muy concretos. La situación que nos preocupa muchísimo de la Casa Museo Ricardo Palma. ¿Por qué nos preocupa? Porque no es solamente el inmueble donde Ricardo Palma pasó sus últimos días. Ahí él vivió en Miraflores, fue un distinguido vecino miraflorino. Estuvo también en la batalla de Miraflores, que todos los años recordamos, aquí en Miraflores, en el reducto número 2. Palma siempre estuvo muy atento a esa evolución que el Perú tenía en aquellos momentos. Debemos tener en cuenta que él nace tan solo 9 años después de la batalla de Ayacucho. Entonces casi todas las estructuras del mundo de Palma en el que nació tenían un enorme impacto. Estudiando la vida de Ricardo Palma, tenemos algunas cosas que son sorprendentes. Yo investigo siempre la vida de Palma porque casi por ambiente familiar, mi padre llevó un día a la casa cuando yo tenía 10 años una magnífica edición donde por primera vez se publicaban las tradiciones peruanas de Palma en edición completa. Y ahí me fui interiorizando en la vida de Palma y continúo todavía con eso. Por eso resulta muy difícil, si él era de un origen bastante modesto, si era racialmente la combinación de raza española, raza autóctona de Perú, y también tenía ascendencia africana por parte de su madre. Entonces esto nos lleva pues a pensar
conocemos algunos puntos sobre la educación que él recibió, pero siempre, por lo menos a mí, me queda ese interrogante, ¿no? ¿Cómo Palma llegó a tener una cultura tan amplia, tan bien manifestada, que diríamos no hay otro escritor peruano que haya demostrado una cultura tan universal como al mismo tiempo la belleza que se nota en cada tradición, donde están las fuentes históricas, pero cubiertas de ese aire poético que hace que el lector no quiera terminar ninguna lectura. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando falleció Ricardo Palma? Ya la familia dejó de ocupar esa casa. Fue transformada en un colegio para niños, bueno, pero la familia de Palma siempre abogaba para que sea la casa la que pudiera ser expropiada. Un grupo de vecinos Miraflores hizo colectas públicas, se llegó a una cifra bastante grande, pero los dueños de la casa también iban subiendo el valor de la misma, ¿no? Mes tras mes, hasta que llegó un momento que ya lo único que quedaba era que la municipalidad pudiera adquirir la casa. Se le entregó todo lo recolectado y además había otro escollo que derrumbar. Una ley prohibía que un monumento histórico pudiera ser expropiado a favor de una entidad no pública, como era la Fundación Ricardo Palma, que fue fundada por Eugenio Larrabio, una persona a la cual hay que rendirse ante el tesón permanente para poder adquirir esa casa. Así fue, y una de las hijas de Ricardo Palma, vía testamentaria, dona a la Fundación Ricardo Palma todas las reliquias que habían sido de su padre. ¿Cuál es el lugar donde mejor pueden encontrarse las piezas que pertenecieron a don Ricardo Palma? Yo creo que nadie discutiría que debe ser eso, en la casa donde él vivió, y le da pues es regresar en algunos momentos a principios del siglo XIX, y es un rancho, como se conoce a ese tipo de arquitecturas, que tiene de formas muy peculiares, construida principalmente con los materiales propios de la época, utilizando barro, caña brava. En algunos sectores tiene trozos que denotan cómo se realizó, digamos, esa construcción. Esto no fue un proyecto surgido de la noche a la mañana. Y digo esto porque a veces la gente piensa que las reliquias por encontrarse en esa casa son de propiedad de la municipalidad. Y eso no es así. Está debidamente catalogada, todas las piezas, ¿no? Se reconoce que son de propiedad de la Fundación Ricardo Palma, y todo legalizado en la época antes de que existiera el Ministerio de Cultura, que era el Instituto Nacional de Cultura. Entonces, bueno, tenemos también una responsabilidad con esas piezas. Cuando yo era presidente se terminó
todo un estudio sobre la restauración con una empresa que en un momento levantó los proyectos para la restauración de la casa, respetando los materiales, el estilo y todo. Luego, misteriosamente, yo no lo conozco y no es nuestra función entrar en cuestiones que corresponden a otro tipo de autoridades. Pero ese dinero o lo que se había recolectado, al parecer fue empleado en otras cosas. Luego tenemos ya con el alcalde Molina, se lleva a cabo la restauración de la casa. Se contó con todo el apoyo en todo sentido, y al producirse la transferencia de mando, bueno, la fundación tenía que estar ahí para ver cómo se han colocado también las piezas señaladas en su testamento por la hija de Palma, y también otras que han sido obsequiadas a la fundación con posterioridad. Como puede ser, entre ellas hay un excelente ojo de buey de navío Rímac, ¿no?, que funcionaba a vapor. Estaba Palma porque era contador en ese barco. Y eso se encuentra también en la casa de Ricardo Palma. Entonces, bueno, todas esas piezas, la fundación es la responsable, que son de su propiedad, pero obviamente eso pertenece a la nación, es el patrimonio cultural de nuestro país, patrimonio cultural de todos los que hablamos español en todo el mundo. Entonces, ahí se terminó con este asunto. Luego vino la pandemia, ya no se podía entrar ahí. Y luego, algo que nos dejó estupefactos a todos, junto a la casa de Palma había otro predio muy grande de la propiedad de la familia de Uturbo, una casa casi de un cuarto de manzana. Esa casa, que después fue un restaurante muy lujoso, terminó su vida cuando se le transformó en los juegos de azar, los casinos. Pero un día al pasar por ahí yo veo que lo que quedaba de la construcción vecina estaba más inclinada hacia la casa de Palma que la torre de Pisa en Italia. Bueno, lo mismo dije, bueno, ¿qué cosa se está pasando acá? No, una conversación con el doctor Molina, ¿no? No te preocupes, que todo eso está claro, ya no hay peligro que se venga abajo, pero uno se entera de todo. Lo que ha ocurrido fue la destrucción de una parte, la parte más pegada hacia el edificio que se estaba derrumbando. Entonces, todas las reliquias han sido colocadas en una esquina de la casa. No hay ninguna seguridad. Un incendio puede terminar con el legado de Palma ahí. Sobre este asunto conversamos en esa oportunidad que teníamos este coloquio, que nos acompañó un número considerable de personas. Después hay otra cosa que nos preocupa enormemente, que hay funcionarios en actividad en este momento que cuando hablan de Ricardo Palma y de sus obras, lo mencionan como tradicionalista, ¿no? En una entrevista que le hacen a un directivo que tiene
a su cargo también cuestiones de Palma en la municipalidad. Lo dice con mucha naturalidad. Se oye en esa entrevista que le hicieron en un canal la palabra de Marras, porque ser tradicionista como corresponde a lo que fue Ricardo Palma y no tradicionalista, que si Ricardo Palma resucitara, creo que diría, yo no soy ese señor al que están mencionando ahí, porque esa palabra se aplica a las personas retrógradas, ¿no? Y Palma era un liberal por los cuatro costados. Entonces, esto ha ocurrido. Y también en otras ocasiones, ¿no? La fundación ha tenido que intervenir para decir, por favor, cambien estos diplomas porque no son adecuados, tratándose que se... Y lamentablemente, cuando los errores van entrando, uno dice, Permanente, claro. ¿qué hacer? Continúa con la lucha. Y estamos muy agradecidos a todas las personas que nos acompañaron en esa oportunidad el día de ayer. Válida la precisión, embajador, porque lo que ha hecho Ricardo Palma ha sido graficar en palabras las tradiciones de nuestros compatriotas, de los tiempos en los que tuvo que vivir. ¿Y cuál es el mensaje? Este tema de los retos y de las acciones pendientes, si me lo permite, en algún momento tener la posibilidad de entrevistar al presidente actual de la Fundación para saber, el ministro consejero, embajador Carlos Alberto Irigoyen, para poder saber qué es lo que está programando para los próximos meses y los próximos años, superada ya un poco el tema de la pandemia que ha limitado mucho. Pero en estos tiempos, embajador, ¿cuál es el mensaje actual que tiene las tradiciones, el trabajo que hizo el tradicionista Ricardo Palma para los peruanos de estos tiempos? Bueno, yo creo que Palma, como dije, era un hombre con mucha cultura. Sería interesante llegar a saber cómo es que la adquirió, porque por sus orígenes familiares eso queda claramente para quien conoce cómo era el Perú en el que le tocó vivir. Creo que Palma es el mejor escritor que ha tenido el Perú en el siglo XIX y en parte del siglo XX. Entonces, una forma es de restaurar exactamente cómo era Ricardo Palma, su carácter, ¿no? Y yo me quedé muy sorprendido en una oportunidad cuando este intelectual afroperuano, el doctor Cheche Campos, pidió la casa para presentar un libro de él. Y yo me puse a ver también qué antecedentes había sobre esto. Y encontré que la casa de Ricardo Palma nunca había invitado, nunca había cobijado en sus paredes a la minoría afroperuana. Y esto realmente pues es inadmisible. Yo me acuerdo de esa noche perfectamente, ¿no? Y es un hito para mí histórico, ¿no? En lo que puede ser el levantamiento de la identidad afroperuana, que es un importante ingrediente en la formación de la cultura peruana. Y también Ricardo Palma hurga mucho en todos los documentos históricos que le llegaban a sus manos. Y en esa fase habría que reconocer también la tarea que le cupo a Ricardo Palma, de
algo muy grato para mí ha sido ir tejiendo una amistad muy bonita con el doctor Cheche Campos. Es autor de varios libros donde siempre la cultura afroperuana sale a relucir. Yo diría que eso sería muy importante. Y, por supuesto, hago un llamado a la actual administración de Miraflores, la administración municipal. Tenemos ahora un alcalde muy preocupado por la cultura, por la promoción del turismo, ¿no? Y creo que está en buenas manos y que se continúen y se enmienden los problemas que vemos que es necesario clarificar. Correcto, embajador. Embajador, y si tuviera que escoger alguno de los relatos, la cantidad inmensa de relatos que tiene compilados don Ricardo Palma en sus tradiciones, ¿con cuál se queda, embajador? ¿Con cuál de los relatos? Es muy difícil, pero tenemos que tener en cuenta que ya dije que Ricardo Palma escribió mucho, había nacido en la República recién iniciada, pero se nota en él una cierta añoranza por un virreinato que él no alcanzó a vivir porque ya se había extinguido antes. En ellas hay una tradición que me pareció muy interesante, que se llama un litigio original y que se refiere a lo que se conoce también como el pleito de las calesas, que fue llevado a la pintura y se conserva en uno de los salones de Torre Tagle, porque hay dos cuadros de Teófilo Castillo que son muy importantes. La procesión del Corpus, que tiene como fondo los balcones del Palacio de Torre Tagle, y la otra es el lío del pleito de las calesas, ¿no? Él ahí menciona los apellidos de la más rancia aristocracia del siglo XVIII y narra cómo era la gente y la mentalidad en ese sitio, ¿no? Entonces ahí podemos ver claramente lo cerrado que era el mundo peruano en aquella época, cosas que ya deberían desterrarse por completo, ¿no? Pero que siguen aún en el mundo palmista, ¿no? Y ahí empieza Palma a decir: cuando yo era muy joven, era muy usual escuchar un saludo. Señor Marqués, ¿cómo está usted? ¿No? ¿Cómo está la señora condesa? ¿No? Y para mí, esa tradición merecería ella sola, ¿no? Partir para despejar los orígenes de muchas costumbres que todavía tenemos aquí en el Perú. Hacerlo mirar hacia el futuro. No es muy importante anclarse en el pasado porque no tiene sentido, salvo que en casos como este tengamos que poner sobre el tapete todo. De su nacimiento, la vigencia y el mensaje de las razas, del abanico de razas que somos los peruanos, con el dicho de él, si es que no me equivoco, embajador, usted me ratificará o rectificará, quien no tiene de inga tiene de mandinga, ¿no? Creo que refleja el compromiso de estos tiempos para que las nuevas generaciones conozcan más de esta presencia de un narrador extraordinario como don Ricardo Palma, y que además tiene un mensaje social sumamente importante. Es un compromiso que en BIS queremos asumirlo. Ojalá que en algún momento podamos entrevistar al presidente de la fundación actual,
el embajador Irigoyen y poder ampliar un poco más qué es lo que se está trabajando en este rescate permanente que hay que hacer. Es vigente su mensaje y eso lo ha ratificado usted con esta entrevista, embajador, pero es necesario hacer más todavía para conocimiento de las nuevas generaciones de peruanos y que conozcan el valor que tiene don Ricardo Palma para todos nosotros. Algo más que quisiera agregar, embajador, con el agradecimiento por su tiempo en nombre de nuestros televidentes. Y reitero mi agradecimiento por esta oportunidad para acompañarlos nuevamente, ¿no? Y expandirnos un poco más, como el dicho ese de que no tiene de Inca, tiene de Mandinka, que se lo atribuyeron a Ricardo Palma, pero eso no fue así. Ya en el siglo XVIII yo he encontrado documentos donde se usa esa frase, que pasó también a Costa Rica cuando fui embajador en San José, y también en Cuba. Corren todas esas palabras, ¿no? Un poco el impacto, pero no hay que confundir a la población diciendo que Palma inventó eso, ¿no? Porque no es así. Cada cosa tiene su lugar, su manera y el ángulo adecuado para comprender qué es la peruanidad. Así que hay... El remate final, embajador, que es la peruanidad. Al rescate de la peruanidad podemos llamar una secuencia que podemos tener, embajador. Gracias, embajador, y además historiador, por esta oportunidad de poder transmitir a nuestros televidentes toda esta información del papel del diplomático en estos tiempos y este gran reto que significa mantener vivo el mensaje de un gran peruano como don Ricardo Palma. Gracias, embajador. Hasta la vista.